estamos acá con el juego de los Teen Random. Vamos a ver con qué nos topamos ahora. Nos habíamos quedado donde habíamos visto al personaje al Shadowman, al Coco. Ahí nos había pedido que tenemos que, pues, como que darle fin a la guerra. Entonces, pues vamos a ver qué nos espera, a ver qué podemos lograr. Y pues a cambio de eso vamos a poder rescatar al amigo de Par y ver si nos puede ayudar a encontrar a Impar. Entonces, vamos a ver. Acá están nuestras cartas. Aquí está la, ¿cómo se llama? La misión actualizada. Y tenemos una misión secundaria que es... Esta misión secundaria nos la dieron para... ¿Cómo decirlo? Para darle un mensaje de Reginaldo, creo que sí se llamaba Reginaldo, a una, creo que prima suya, y quería que le diéramos un mensaje, saludarla o algo así, porque él hace mucho que no sabía de ella, por la cuestión esta de la guerra. De hecho aquí creo que nos dice, bajo el resplandeciente sol de Triena vio una misteriosa campana antigua. A su lado aguardaba un hombre no tan misterioso, Reginaldo, un pariente lejano de los trillizos en guerra. El tipo se acordaba de Greta Repique, una prima suya que llevaba perdida mucho tiempo, y le pidió a Par que la buscase para darle recuerdos. Seguramente estaría con el duque en los jardines del bote al norte. Ok, supongo que va a ser más adelante para poder hacerla. Por lo pronto vamos a ver lo de la guerra que nos pidió lo del coco, aunque aquí nuestro diario de misiones nos dice como si estuviéramos en un anterior. No sé qué pasó aquí, no sé si no se guardó bien, porque nosotros ya habíamos pasado la parte donde encontrábamos al amigo de Par. A ver, por si acaso vamos a avanzar un poco, porque no sé por qué me muestra como si estuviera en otra, pues en una misión anterior. O sea, nosotros ya pasamos esa parte donde hablamos con el Shadowman, con el Coco. Sin embargo, vamos a cerciorarnos nada más. Se suponía que creo que aquí estaban los dulces que había tirado Bernie, creo, se llama el amigo de Par. Vamos a ver si ya habíamos hablado. Ya habíamos hablado con estos personajes de aquí. Y aquí era donde habíamos apagado las luces para que saliera el personaje del Coco. Sí, ya estaba aquí todo activo. Pues no sé qué pasó. Ahí la misión como que nos dice otra cosa según veo. Pero vamos a ver, vamos a avanzar a ver si se actualiza. Vamos a donde estaban los trillizos combatiendo. Era por acá. Acá hay moneditas. Hay para comprar más. That poor woman, completely mad.
para comprar más cartas. A ver, aquí tenemos un nuevo personaje. A ver qué nos dice. Have you seen Nishka? That poor woman, completely mad. Oh, it's so sad. A brilliant warrior and protector, but now hopelessly insane. You mustn't listen to what she says, stranger. It's all madness. Someone should do something. Nos habla de Nesca, ya hablamos con ella. Al parecer era la guardaespaldas del rey. Y yo creo que algo le hicieron a ella, como que a lo mejor le borraron la memoria o algo. Esa es una de mis teorías, ¿no? Como para que no hablara. A ver, por acá creo que está. Sí, por acá es. Fascinating, fascinating. Ahora Nesca está acá. A ver si terminando. If I could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. No, It's no, silly, no. but you never think of the people No, you care about until they're no longer in your life. Vamos a hablar con Nesca, a ver si nos dice algo nuevo. You, I remember you. We've spoken before, haven't we? Dice, hoy mismo Nesca, hablamos del rey de esta tierra, ¿te acuerdas? A ver, ¿qué le ponemos? Es una sola opción, ok. No, I Llegando. don't remember much, and I'm sorry, what did you want? Aquí le preguntamos cómo estalló esta guerra. Oh, with the children, the 3 children, well, something happened. Aquí ya nos da 2 opciones. Dice, mató al rey alguno de los trillizos. Y la otra opción es, lo siento, Nesca, pero ¿mataste tú al rey? Ok. Vamos a preguntarle There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard, and I ran to look, and he was supposed to be sleeping, but... Dice, ay, lo siento, no llores, por favor. Y la otra opción es, has perdido mucho. No sé muy bien o sea, cómo sigue el diálogo si le ponemos esto. Bueno, vamos a ponerle la primera. A ver. I'm sorry, it was such a shame, such a... I'm sorry, I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? Dice, quiero más información de los trillizos. Y la otra opción es, ¿te acuerdas de algo que pueda ayudar a detener esta guerra? A ver, vamos a ponerle la segunda. I'm sorry. I'm afraid that these days I don't remember things as well as I used to. I have moments where I can see things so clearly, and then... poof. But there have been times where an object reminds me of things, holding an important artifact that reminds me of a person or an event. That could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet. That could bring it all back. Oh, and if you could find the murder weapon that killed the king, I could remember that too. I feel certain of it. Dice, ¿cómo voy a convencer a los trillizos de que me den esos objetos? Si te traigo esos objetos te ayudarán a recordar quién es el rey. Voy a poner la primera. I'm sorry, find what? What were we talking about? Oh, if only I could remember. Dice, te traeré los 4 objetos, Nesca. Y dice la otra opción, no será fácil encontrar 4 objetos en ese campo de batalla, pero es lo único que puedo hacer. Entonces vamos a traerle los objetos, a ver si se acuerda. That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine, and we should all stop worrying about it.
Ok, aquí se nos actualiza la misión. Y nos dice que busquemos el arma del crimen. Y buscar los objetos de los trillizos. A ver cómo nos va en esta parte. No tengo idea de lo que va a pasar. Simplemente pues solo ir con cuidado. Primero vamos con Manu Barajas. A ver qué podemos comprar, porque seguro que va a haber alguna batalla o algo. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Estos. Ok. A ver, tenemos... Bueno, ya habíamos comprado de estas. Creo que ya las tenemos todas hasta ahorita. Pero vamos a comprar otra como quiera. Creo que nos falta una más y ya podemos desbloquear. Vamos a comprar... ¿Qué compramos? Tenemos 250 moneditas. Vamos a comprar pues esta de acá mejor. El escudo. Vamos a poner estas de suerte. Y vamos a añadirlas a la tienda. Vamos a ver qué nos sale aquí. A ver, dice, aparece una plataforma y si la pisas se cargará. Cuando esté cargada sacará siempre el máximo resultado. Si estás encima, desaparece del juego pasado 1 minuto y se llama Gran Apostador esta carta. Vamos por acá. Y tenemos Mano Alucinante. Una chica con suerte. La generosa dimensión le da 2 cartagemas a Pan. Ok, quiero comprar esta, pero me faltan 10. 10 moneditas. Mejor vamos a seguir ahorrando y compramos después porque esa carta está interesante. Acá hay más moneditas. Pues justo las que necesitamos. Pues vamos a comprarla mejor de una vez porque allá abajo quién sabe qué nos espera o... Bueno, yo creo que tenemos que bajar, pero no sé cómo sigue el camino, pero sea donde sea que vayamos nos va a hacer falta. Porque a lo mejor pues nos encontramos con otro combate. A ver. Nos quedamos sin moneditas, pero pues ya iremos juntando por el camino. Aquí hay una. Y pues por el camino habrá más. Acá arriba de la campana también. Y pues bueno, ya iremos juntando más. A ver qué pasa. Ok, aquí observamos los edificios que siguen peleando. Como con esos robots de guerra, esas máquinas que la reina pues les dio a cada uno. Seeing the ease at which Dicey affected the world, even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? And now, even suddenly felt like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery of the king's murder? It's the Count! Ladies and gentlemen, the Count has won the roll! Pues vaya, ahí como que controlamos con Dadelio. Vamos a seguir viendo qué pasa, pero creo que ahí nos observaba un personaje. Creo que era el que vio a Dadelio antes cuando salimos del Valle de la Suerte y que lo vio y reconoció pues que era un dado. No sé si estaba con la
reina. Entonces, bueno, simplemente tener cuidado, porque como que ella nos volvió a encontrar, ahí nos vio. Ay, a ver qué pasa ahora. Por aquí podemos bajar. De hecho, por aquí estaba ese personaje. Entonces, pues a ver qué sucede. Dice Los Puentes Espada, Plaza Mayor de Triana. Se ve todo muy oscuro aquí abajo. Son las trincheras. Okay. Acá hay moneditas. Y por acá encontramos... The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. Encontramos acá los personajes. A ver qué nos dicen. Hi there, I'm Tea Time Tootsie. I used to be our late King's master planner. Dice, la estratega mayor se llama Tita Tetera. ¿Para quién trabajas ahora que el rey ha muerto? Vamos a ponerle... The Nanny Fortuna, of course. When you're this good, it'd be a crime not to share your skills with the world. Literally. Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. Dice, ¿cuál es tu secreto? No puedes hacer predicciones tan buenas en este caso. Pues vamos a ponerle la primera. Observation, my dear girl, which leads to knowledge. Knowledge, to coin a phrase, is power. I just invented that saying right now. Here, let me give you an example. Every day the dice is rolled, and every day one of the colossuses moves. Everyone noticed. But what everyone else has failed to notice is how the winning colossus brings most of the robots he commands with it, and that leaves the area behind safer to traverse. Do any of the triples use this information? Perhaps attacking from behind on the day the dice favors them? No. Only I see it. Dice, ¿estás pensando en hablar con la baronesa? Seguro que esa estrategia tan sigilosa le gustaría al paranoico del conde. Parece demasiado agresivo para el duque. ¿No trabajas para él? Me equivoco. A ver, vamos a ponerle By the tercera order opción. of Nanny Fortuna, I am not to work for either of them. Although I would be interested in learning more about the triplets for observational purposes only. Tell you what, if you meet them, come back here and describe them to me. There'd be a reward in it for you. Dice, puede que sí. Adiós, Tetera. Volveré para contarte cómo son. Cuídate, Tetera. Ok. Pues vamos a ponerle así como preceder un poquito la corriente, a ver qué pasa. Aunque creo que no nos dijo nada ya. No, ya no nos dijo nada. Ven, acá hay moneditas. Hay otra. Y bueno, creo que este personaje es el que habíamos visto. Si mal no recuerdo, creo que sí es el que vimos cuando llegamos a Londres, ahí que nos habían absorbido en el Valle de la Suerte, aunque no estoy muy segura. Lo vamos a ver. As fungear, thou uderdullike, boira, wolfde, belhured, top ear, Él nos va a acompañar entonces.
Entonces creo que no era este personaje. Creo que no. Ya no estoy segura. Pero creo que no. A lo mejor era uno parecido. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, primero vamos a darle el círculo como para ver qué por aquí primero antes de movernos. Acá este letrero nos indica que son los puentes espada. Para allá son para la izquierda son los dominios del conde, derecha dominios del duque. No, perdón, arriba. Así, para acá adelante. Y dominios de la baronesa para la derecha. Ok, ahí acá hay más moneditas. Como que hay muchos lugares a los cuales podemos ir. A ver qué. A ver qué pasa. Vamos a que nos escolte el guarda. A ver qué. A ver qué pasa. Ok, no pasa nada. Pensé que él iba a acompañarme, pero parece que no. En fin, vamos entonces a empezar primero por acá. A ver qué sale. Ok. A ver, voy a mandar a Delio ahí. Listo. Vamos a seguir. Someone has entered your ruin, castle, your grace. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy pants brother who thinks he's so much better than me, sending their assassins to smother me in my sleep. But this count is awake and ready for you! You hear that, assassins? Pues vaya. A ver con qué nos encontramos aquí. Por lo pronto, acá hay un mano barajas. Cards here. I literally cannot advertise that fat card. Ahí ya tenemos algo de moneditas, pero vamos a seguir comprando más antes de comprar más cartas. The Count? I love that guy. Dice, ¿te gusta el conde? El conde es genial. Finally! Someone speaking sense around here. There's definitely no downsides to the man. Everything he does is so grounded and normal. It's super normal to go even crazier because your imaginary friend Shmoo is missing. Ok, qué curioso. Dice, estás renegando de él. Y háblame de ese peluche, ok. Bueno, vamos a poner en la segunda. It's the Count's friend that has recently gone missing, but any political leader would completely lose their mind about that. It's normal. He's normal. I'm normal. We're normal. Okay, I gotta go. If we talk too long, someone might think we're conspiring against him, which again, it's great
can't wait until the queen rolls her dice and it's our time to fight and maybe die for him again. It's so great and normal. Ok, pues parece que no. Creo que no. A ver. Ok, por allá está el conde, pero acá hay algo. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Esa edad de... Ok, parece que no hay más, no hay camino. ¿O sí? No hay nada. Solo eran las moneditas. Vamos entonces por acá. A ver qué pasa cuando entremos aquí con el conde. Acá hay moneditas. Y pues parece que es todo por aquí. Vamos por acá. Y aquí estamos. Vamos a poner I'm a count. There's consequences for murdering me. Bad ones. Really, really bad ones. hay que tener cuidado, es como que se desliza y ataca con con esa lanza, ¿no? Hey, I know you can hear me. Don't act like I can't be heard, because that trick has been played on me before, and I know it now. Ok, ya podemos tirar a Dadelio. A ver qué nos salió. Vamos a guardar esto para después. Y vamos a usar la espada. Vamos a guardarla para después porque no sabemos que el combate. Y vamos a usar esto. Y allá vamos. No he tenido mucho cuidado por tratar de ¿cómo se llama? Vamos a usar el escudo de pegarles rápido. A ver, y vamos a curarlos. Ya no tenemos mucha vida. Eso lo dejo.
pajarillos aquí. Muy fastidiosos. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a girar a ello y vamos por usar el martillo. Vamos a usar este y vamos a usar el martillo. El martillo me gusta mucho, queda muy bien, pues sí, pesadito. Ahí está. Espera un poco. Ahí está cargado. Ten cuidado. Vamos a poner el escudo y vamos a usar la espada y también a reforzarla. A ver, vamos entonces a tirar el anillo y vamos a curarnos y vamos a guardar esto para después para poder recibir las cartas informativas.
Ya podemos tirar a... el elixir para curarnos después. Ahorita vamos a usar el... Ahí tenemos ya las flechas. Por acá tenemos barrillas. Y me pegaron. Le fallé. A ver, ya le queda un pájaro más, no estoy segura. No, ya fueron todos. A Dadelio ya está. Carta y la espada. Creo que con eso está. Listo, ya se acabó el combate. Nos dieron 100 monedas. Aha! You're here to kill me, aren't you? A ver, vamos a ponerle la primera. Okay. Bah! War! Have you ever marched out into a battle, little girl? I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle. Every day. In my mind. Vamos a seguirle la corriente a ver qué nos dice. You're being obsequious. You're being kind because you want me to let my guard down and then kill me. Kids can be assassins. I've heard of it in stories that may or may not have been based on truth. Ok, dice, si le prometo no matarlo, me diría como por poner fin a esta guerra. Dice, por favor, señor, yo solo quiero ponerle fin a esta guerra. Ok, vamos a ponerle la primera. How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What's wrong? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, my meanie of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to sleep since he was taken. Do this for me, and I shall give you something. Hmm? How do you like that? Okay. War bores me. It's just, oh no, this person died. Oh no, this other person died. Bah, Okay. Tell me when I've died, and then I'm interested. In avoiding it, obviously. Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed. But you're in no shape to replace her, child.
She was the whole family's bodyguard. She was great. Or so I thought until she let one of us, not me, kill my father. Of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Was someone going to use it to assassinate me? Well, good. Even if she's alive, that leaves my lands undefended and myself open to assassination. Ha! It'll never happen. So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you... Well, I don't know what I've got like that. Oh, but I do have a finger taken from the scene of the crime of my father's murder. 'Tis yours if you recover Shmoo for me. Deal? Ok, aquí hicimos trato con el conde. Creo The que está Count medio was an odd paranoico. duck. And a paranoid duck, too, come to think of it. But Even was now one step closer to triggering Nishka's memories. And possibly, just possibly, ending this war in freedom. Pues bueno. Ya aquí hablamos con el conde. Vamos por acá, hay personajes nuevos. Y vamos a ver qué nos espera más adelante. Todavía tenemos que ir con la baronesa y con el... ¿Qué es duque? El otro trillizo. A ver, vamos a ver. Bold of you to be just running around here. The 3 robots out there, always just destroying things. They don't care for our kind, you know. They'll step on you as easily as we step on ants. The war, it's killing this city. It's killing us. And I don't know how to fix it. Bueno, aquí ya nos cuenta un poquito más sobre lo que está pasando. Pues obviamente, como todos, él ya quiere que se acabe la guerra. Vamos. Acá hay otro personaje. Nein, Gmnarf. Oge. Hana. Da. Keino. Rak. Daig. Gau. Knenast. Oge. Dice, pensaba que la gente del puerto de la buena mano lo adoraba. No es triple traición decir eso. Bueno, vamos a ponerlo a la primera. Hana. Dog. Oge. Nein. Dagimnat. Golgash. Das. Nosnik. Narmene. Gmnarf. Molmene. Dagmenenga. Norego. Waktig. Hey. Gersnehena. Gan. Da. Kist. No. Gnema. Malaha. Horgo. Gemeneha. A ver, vamos a ver si nos da más información. Kirko. Moene. Kena. Kusta. Kishkamane heno. Inala kone. Tokamare. Kuske. Takero. Kaikamane hena. Okos kemenena. Norne hame. Korahane. Nahaina. Inala kone. Norne hame. Okos kemenena. Hena. Ok, se me pareció un personaje medio rarillo. Aunque bueno. Aquí todo está muy raro con esta situación de la guerra. Creo que nos regresa ya al puente donde puedes ir con los demás personajes que nos faltan, la baronesa y el otro trillizo, pero vamos primero a tirar aquí a Don Helio.
advance, country compatriots. Let yourself eat cake, for now arrives the winner of the role, the Duke. Ok, sí, es el duque el otro. No estaba segura. Ah, pues él se mueve entonces por los ataques. Yo pensé que era el otro mono que nos observaba, pero del que cuando llegamos al hondo que ahí absorbió y llegamos que nos absorbió y llegamos ahí con él. Con esa como aspiradora, no sé qué era. Pero parece que no es. Entonces él solo se mueve para dejarnos pasar. Pero, o sea, se mueve cuando hay un ataque o algo ahí. Con los robots de guerra. Entonces vamos a ver qué pasa acá más adelante. Ahí se escuchan las bombas y todo. Bueno, los dos, no sé qué será. O sea, no sé si son solo los ataques, ahí los golpes que están el uno al otro, ahí los el nostalgium real, ¿ok? Creo que estamos acá con lo de Luke. Oh, wait! I've got cars to trade. Sí, creo que por allá es el ¿cómo se llama? El puente. Oh, no. A ver, aquí hay una misión secundaria. Vamos Poor Ethan. You still don't know how to say what you want. Hello, Ethan. You're not asking the right questions. You're still not asking the right questions. But I wonder if you can help me, Ethan. My sisters. The children of the king aren't the only triplets in Threedom. In the middle of this war, my twins disappeared, and like you, I feel like a part of me is missing. Can you find them for me? That's not important. You'll know them when you see them. After all, you knew me. If you find them, tell them to meet me at the safe spot, over by the sword bridges. Find us there once we're all gathered, and I will have something for you. You'll find us among the teapots, in the trenches, and under the ground. I hope to see you again, Even. Okay. Extraño esto. Algo perturbador también. Vamos a regresar por acá. Había algo por aquí. Oi, Matty Dex here, card enthusiast and... Ok, tenemos 390. Vamos a comprar esta. ¿Y qué más tenemos por acá? Esta ya la acabamos de comprar. Ya tenemos varias de aquí. Pues vamos a comprar esta. Y vamos a poner esta. Vamos a añadirlas a la tienda. Ahí en esta categoría de armas. Entonces vamos a ver qué nos salió. Ok. Tenemos otra del martillo. Pero no veo las otras. Ah, acá están. Alabarda cuádruple. Dice el espíritu de la devastada Villa 4 en forma de lanza. Pulsa cuadrado para dar una estocada. Mantén cuadrado para un ataque perforante. Ok, podemos tener una lanza después. Acá está el arco y ahí está el martillo y la espada.
No, la espada no. Bueno, tenemos acá estas armas. Por lo pronto, pues hay que seguir juntando moneditas. Tener más cartas. Vamos entonces a pasar por acá. Ah, ok, hace falta la llave. Ok, esa parece como una de las niñas que estaba al principio en el intro. Vamos a ver qué pasa. Vamos entonces para acá. Acá hay más moneditas. Y puedes tener cuidado aquí porque no sé qué nos espera. Estamos en las trincheras. Vamos a ver si podemos agarrar estas moneditas. Ah, creo que no. Bueno, acá dice que vamos a dominios del duque. Los dominios de la baronesa están por acá. Ok. Pues bueno, vamos a ver a otro de los mellizos. A ver con qué nos topamos ahora. No se ven moneditas por aquí. Así que vamos a continuar por acá. Ay. Sir, 1,000 apologies, sir, but your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambe? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burnt to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have chef serve it to me at dinner, and if he refuses, kill him. And then yourself. Yes, sir. The Duke certainly lived in style. Oh, it was all a show, and the horrors of war did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. Pues bueno, vemos que este personaje es muy extraño también. Vamos a tomar las moneditas y a continuar con la historia. Por aquí hay nuevos personajes, así que pues a ver qué nos dicen. I'm having a ball. Simply a great time. There's nothing else I'd rather be doing. This is the only thing that I'd want to do. I don't have any regrets at all. Ok. Pues vaya. Ok, parece que eso no es para tarta. Y que antes le gustaba, pero ahora está cansado de comer tanta tarta. A ver, este personaje que nos dice. Ay. You don't fit in here, my dear. Yes, I expect you are. We don't get many visitors here. Those that come tend to be unable to leave until the party ends, which of course it never does. Have you tried the cake? Ok, es como que los obliga a comer tarta, ¿no? Todo el tiempo parece ser así. Hay moneditas.
así. No sé, mucha información. Por acá, esta era la prima de Reginaldo. A lo mejor sí. Vamos a ver. Toine, to kitskapgo keneha. O no ne. Zakap karbno, teine heirne. Zakit no ne. Anike, nanamasnaki. Akite, mormanana, ratskalnaine. Oketo men hela. Tuikadneirno ho. Orke monohana. Toka dasnene. Motskane monini. Kormenaine. Toirmenala. Tole. Oota, snenalmin. Taake mun heireho. Tikku, remeneinanoi. Tokinema lornekena. Toirmenala. Toka dasnene. Teine heirne. Motskane monini. Kormenaine. Taka karbno. Taake mun heireho. Orke monohana. Sakit nonne. Tokinema lornekena. Tole. Toketskapgo keneha. Oota, snenalmin. Oketo men hela. Ratskalnainen. Anike, nanamasnaki. O no ne. Tuikadneirno ho. Toine, akite, mormanane. Tikku, remeneinanoi. Taake mun heireho. Sakit nonne. Dammeilga näsne. Oetske. Go, get him in the hana. Oh, you're scaling. Oh, get get him in the hana. Gosh, come on, I guess. Dovako, men calling. Okas gala wa. Oh, my skena hollow. Tukumona, Tukumana. Ah, get one again. Toine, Iku, remeneina, no? Toiremenala. Tuikadneirno ho. Kormenaine. Motskane monini. Oketo men hela. Toketskapgo keneha. Tole. Orke monohana. Oota, snenalmin. Ratskalnainen. Akite, mormanane. Zakap karbno. Bueno, aquí ya le pasamos el mensaje de Reginaldo a su prima. Ya nos dieron recompensas, monedas. Se había quedado ahí con esa cosa tapando. Entonces a continuar vamos por acá a ver si este personaje nos dice algo, ¿no? Dice dominios del duque, comodín, dominios de varones. Ahí está el personaje, creo que hay que interactuar para poder seguir interactuar acá con el duque. Unas monedas por allá, vamos a agarrarlas de una vez. Y a ver, vamos a ponernos aquí. No sé si, creo que primero hay que ir con el duque. Este personaje de acá no nos dice nada. A ver qué pasa. You may approach. No. This simply will not do. That is not how you greet a duke, child. Leave, and return only when you can greet me properly. Okay. You may approach. A ver si parece algo nuevo. A ver, vamos a tratar con este, pero supongo que va a ser lo mismo. You make a demand before a proper introduction? No. I shall not speak to such
impertinence! Leave, and return only when you can greet me properly. Ok, no, vamos a hacer lo mismo. A ver, pues nos dan la misión. A ver, aquí que nos dice. Hello, darling. You're a long way from home, aren't you? No, darling. That's not how you address a superior. In this kingdom, whenever you meet someone of a higher station, you must always begin by saying, "Begging your forgiveness, sir or madam." I should hope so. Ok, creo que hay que ir hablando con algunos Well, personajes I never. para ver cómo es que tenemos que saludar a Luke. Look at you. You're the spitting image of an unskilled laborer. Perhaps a chimney sweep? Child, no. You simply can't address people this way. You must always use their titles. For example, I am to be addressed as my most esteemed lady, and the Duke is Your Imperial Majesty, rightful Lord of Freedom. Without the right titles, none of us can possibly be expected to respond to you. It's a simple matter of respect. You're very welcome, little lady. Ok, bueno, estamos aquí recibiendo las clases de modales. A pleasure to make your acquaintance, child. Look at you, child. Why, you might as well be dressed in rags. Who are you, and what brings you here? Oh no, child. That is not how you introduce yourself in conversation. You must always curtsy first. Oh no, heavens no. You want just a slight bob at the end, child. It's always so unseemly when a lady goes down too far and then snaps her head up like a drinking bird. Here, like this. Oh, wonderful, wonderful, yes. Perfectly wonderful. Now, what did you want to discuss? I'm afraid I wouldn't know about that. Pity. Well, good luck. Ok, creo que ya ahí nos enseñaron el protocolo. Entonces vamos ay, me trabé. Lo siento, entonces vamos acá con el a ver qué nos dice, a ver si ya podemos hablar con él. You may approach. Yes. Disculpe que quiera probar su tarta. Ok, la segunda vamos a poner So. la descripción. Usted, persona elegante, o catador de tartas, organizador de las fiestas más estrafalarias. Oh. Pues soy parte de un burbio, domador y también princesa. Well, now. Finally some respect around here. Well met, Lady Eve. What brings you to the company of the Duke, the one and only rightful ruler of freedom today? Dice, ¿puede hablar malenesca? ¿De verdad vive así? ¿Qué tal va la guerra? ¿Cómo murió su padre? Tiene a Pucci, el peluche del conde. Tengo que irme. A ver, ¿qué tal va la guerra? What is there to say? The dreadful thing drags on, my insolent siblings refusing to give any quarter. But they'll come to their senses at some point and surrender. But until then, sweets do make the time pass more pleasantly. Don't you agree? What other way is there to live? What?
As a commoner? We've already got plenty of them, I'm afraid. But there's only one me. I owe it to my people to be the most me I can be. Pass me some sweets, will you? Ok, le encantan los dulces. A ver, vamos a ponerle expresión de... Well, I didn't kill him, if that's what you're asking. I found him dead, with the murder weapon still sticking out of him. Oh, you know how things grow legs and walk off sometimes. Metaphorically speaking. I think one of my lovely spies told me someone locked it up on Father's robot's head. Giant, beastly thing. I'm afraid that robot is long gone. Probably turned to scrap by now. Ok, vamos a preguntarle por Nesta. A ver qué nos dice. Our old bodyguard. Oh, heavens, what is there left to say? She protected us until she didn't. And my dear father paid the price. I haven't heard from her since. She's dead and gone, I suppose. Dice, ¿cree que lo habrá echado de menos? A ver, vamos a preguntarle. I expect all who gaze upon my glory do, child. Oh, good for her. I should send her a cake. Only we haven't one to spare, you understand. But no, I couldn't possibly leave the castle. The horrors of war wait outside, child, and I can't have my people remembering them. No, out of the question. I have only your word that she's even alive, and we've just become acquainted. Then again... All right, I, in my infinite wisdom and appetites, have decided to do you a favor. I will give you something of extreme value if you will in turn do me a favor Tenemos first. que hacer más favores. Estamos así como... Hacemos un favor y luego ya nos dan los objetos. Así. A ver, pues vamos a ver. There is a portrait of me here. Certainly, you've noticed my beauty, my handsomeness, my regal demeanor. No, I am there with my father, his favored child. However, part of the painting is missing. When we split our lands after my father died, the Count took control over the old royal nostalgia. I'm sure the second half is there, and it proves that I was father's favorite. Return with it to me, and you shall be rewarded. Bueno, vamos a ver que tenemos que ir. Ok, aquí está la llave. Dice, una llave, una criatura de bronce y llena de adornos que ha jurado dedicar su vida a abrir una cerradura concreta. Ok. Entonces listo. Y ahora sí vamos por acá para poder tirar la llave. At 10 hut recruits, for the Baroness has won the roll. All hail her rule and her rules. Ok, ya ahí está lo de la baronesa. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces qué nos espera ahora. A ver.
que sigue. Por lo pronto sabemos que ya podemos abrir esa llave. Esta otra por acá. Ay, dije abrir esa llave, perdón. Perdón, abrir la llave. Ahí está. Ay, otra vez. Abrir la puerta con la llave. Ando acá tratando de ver cómo está esto. A ver si podemos. I guess Doi Dalvor full case No, vamos a darle salir y vamos a regresarnos entonces. Vámonos por acá. Ahí por donde habíamos venido. Ya por aquí. Para poder abrir ya esa puerta, ya tenemos la llave. A ver quién nos espera por ahí. Sí, creo que sí, es por aquí. Sí, ahí está Manuela, que está en la puerta. Listo. Ay, que se nos pega. Hay que tener cuidado. Vamos a llegar a donde no. Vamos a hacer ese cubo. Y vamos a usar. Vamos a guardar aquí después. En el infinito vamos a usar el mapa. Ay, por aquí no. Vamos a cargar el martillo.
tenemos de recompensa esa carta que de hecho la acabamos de usar. Dice: al romper los cristales que lleva un rival, este también recibe. Vamos entonces, creo que es lo que nos había pedido el toque. Y listo, llegamos. Dice: mitad del retrato del duque. Si logras unir este trozo del puzzle con la otra mitad, descubrirás algo sobre el pasado de los trillizos. Ok, vamos a ver qué es lo que descubrimos. Ahora hay que ir con el duque de vuelta para darle esto que nos había pedido y ver pues si podemos descubrir algo como dice aquí. Ellos allá se siguen peleando, entonces vamos con el duque. Ok, pasó algo. Ah, es el, ¿cómo se llama? El coco. You're burning daylight even, and I don't think I like what I see. Indeed we do. But you'd better. The boy is growing cold in here. Let's hope it's time you have, young even. Ahí viene aquí nada más a molestarnos en monos. Está por aquí, ¿no? A ver si no me estoy perdiendo. No me estoy. Ok, vamos a darle unos videos. Ahí lo de la otra mitad del retrato. Oh, is that what I think it is? Yes, yes, this is the piece. And don't I look dashing? It was my pre-wig period, mind you, but well, wait a minute. We're all sitting in his lap, but that means Daddy loved us all equally? Ah, well, I suppose I did, even if the painting was a disappointment. Here, have this worthless thing, worth a fortune to a commoner like you, and I'll hardly notice its absence. And don't let anyone say the nobility isn't as kind as it is cake-filled. With a memento of the Duke in her hands. Ok, dice retrato familiar de los trillizos. Dice el retrato familiar que pidió el duque, pero que acabó rechazando. Seguro que le trae algún recuerdo a Nesca. Entonces, pues ahí vemos a los trillizos. Pues vaya, a ver qué podemos averiguar. Even was one step closer to being able to trigger Nishka's memories of that fateful night. Nos tocaría ahora ir con la baronesa y recuperar el peluche del conde y hablar con ella también. Sin embargo, creo que por el momento es mejor dejarlo hasta aquí y espero pues que podamos ya descifrar todo esto que está pasando pronto. Ver qué es lo que pasó con el papá de los trillizos realmente, quién fue el culpable y pues por qué Nesca perdió la memoria. No sabemos qué sucedió
Entonces, pues bueno, lo que sí es que ya estamos más cerca de descubrirlo. Ya solo es ir con la baronesa. Vamos a ver qué misiones más tenemos. Ya hemos completado algunas. Nos falta esta que está muy curiosa. A ver, nos dice: aquella chica tan particular, con una forma de hablar no menos peculiar, se había perdido en Triana y buscaba a sus 3 hermanas. Parte se sintió identificada con esta muchacha que intentaba sobrevivir en un mundo insensible y hostil, así que accedió a buscarlas. Cuando dio con ellas entre las teteras, entre las trincheras y bajo la tierra, les indicó que fueran a los puentes de espada. Pues sí, todavía tenemos que buscarlas, aún no las hemos encontrado. Y hay que ir con esa de Tita Tetera, esa personaje que nos pidió información sobre los trellizos, ya cuando los hayamos pues conocido. Tenemos también que encontrar, como nos dice aquí, pues el arma del crimen, de quien mató al rey. Según esto, pues nos dicen que estaba encajada en el robot del papá y pues que según ellos pues ya no se usa, ya está ahí abandonado. Dicen que es como chatarra ya probablemente, o sea, como que nadie sabe, nadie la ha visto, solo pues parece que supuestamente alguien de confianza de los trillizos, no sé si de cada uno, o sea, el mismo, les dio la información que ahí estaba. Ok, entonces, pues bueno, esas son las misiones que tenemos hasta el momento. Son bastantitas. Sobre todo, pues esa de las hermanas que hay que encontrar. A las hermanas de esa chica. Pues no he encontrado ninguna. Dice que están dice que entre las teteras, las trincheras y bajo tierra. Pues bueno, hay que buscarlas y a ver qué pasa. Hasta el momento no he visto nada, aunque creo que he pasado ahí por las trincheras, pero no vi más. En fin, es momento de dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme y nos vemos a la próxima. Bye.